Hola, 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 ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes y estudiantos y todo eso de, de sexto básico? ¿Cómo están? Espero que bien. Em, ¿Disfrutaron de los permisos de paseo? Nosotros sí, estamos felices. Lo necesitábamos mucho, así que si no han podido cumplir con alguna tarea porque fueron a pasear, háganlo, no tengo ningún problema, era necesario, ¿sí? Y bueno, virtualmente yo me vine aquí a recorrer esta biblioteca porque hoy día comenzamos a estudiar y quizás no tenemos todo el tiempo que yo quisiera, lo confieso inmediatamente, un proceso muy complicado de la historia de Chile. Esto es el quiebre de la democracia, o también conocido como el golpe de Estado de 1973, en el cual una historia democrática del país se vio fuertemente quebrada, por no decir marca un antes y un después en la historia de Chile. Eso es una de las conclusiones que he llegado luego de enseñarlo ya por varios años, es que Chile nunca más volvió a ser el mismo. Ahora, ¿cómo entenderlo? En primer lugar, y aquí puro spoiler de la clase, spoilers, spoilers. Tienes que entender que la sociedad chilena pasó por una serie de cambios y transformaciones o profundización de la democracia, que es como en el fondo el repaso que yo quería que hiciéramos. Y esto considerando varios presidentes, ¿sí? Pero cuando llegamos hacia un grupo en particular de presidentes, ahí es donde la sociedad chilena, que había avanzado en ciertos espacios, ciertos cambios bastante necesarios, como la educación, la participación de las mujeres, de los estudiantes, entre otros, y también más leyes sociales, esta economía que intentó industrializar el país para no depender tanto de cosas de afuera, va generando cosas muy buenas, sí, es verdad, pero también va provocando ciertas tensiones, porque además en el mundo están pasando otras cosas que nos plantean que hay dos polos irreconciliables, ¿sí? Que si estás con uno, estás en contra de otro y viceversa. Entonces, ¿qué es lo importante entender para la sociedad chilena? Que sí, se logran transformaciones, se logran cambios, bien, pero también empieza lentamente a crecer una tensión social. Y eso se ve claramente reflejado en el arte y en la música. Si ustedes se fijaron, ahí en la nueva ola era como muy happy, muy gringo, la verdad, sí, muy pop, diríamos en términos contemporáneos, pero está la nueva canción chilena, que tenía temáticas sociales y como muy opinante, digamos, y muy crítica. Eso nos muestra precisamente los dos lados de la fuerza que se empiezan a manifestar y que en la época que estamos estudiando eran irreconciliables. De ahí viene un concepto clave que es el de polarización, que tienes dos extremos que empiezan a alejarse, 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 alejarse y no desaparecen como en este fondo, sino que no negocian y de hecho se juntan pero para pelear. Eso es lo que va a suceder en Chile. La tensión social, la tensión política va a crecer tanto que no se puede resolver vía negociación. Y entonces se produce este quiebre en la democracia a través de un golpe de Estado. ¿Sí? No es el primero ni el último que ocurre en Chile. O sea, espero que sea el último, perdón, pero no es que antes no hayan habido, solo que este es particularmente distinto por su violencia, por la duración del gobierno que después se instala y también en el fondo porque quiebra esto. Y hay otro concepto clave que es el de reformas estructurales. Hay tres presidentes, Frei, Alessandri, perdón, Frei y Allende, que entonces van a elaborar Alessandri Frei y Allende en ese orden, disculpen. En los años y ustedes después lo ven bien. Me sé algunos, pero no todos, entonces prefiero no inventar ni equivocarme aún más de lo que siempre lo hago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tres presidentes llevan a cabo lo que se conoce como reformas estructurales, es decir, cambian los fundamentos del país. ¿En qué áreas? En la industria precisamente, y sobre todo la del cobre, eso es temazo, la estructura productiva del campo. ¿Qué significa esto? El modelo Easy fracasó y hay que asumirlo. O sea, no se logró industrializar en Chile, por lo tanto se reforma lo que históricamente siempre Chile hizo, que es la agricultura o hacer producir la tierra. Y de ahí por eso viene la agricultura con la reforma agraria que se inicia con Alessandri, se desarrolla con Frei y se profundiza y radicaliza con Salvador Allende, produciendo graves tensiones muy, muy potentes, muy fuertes, que de hecho después va a ser un tema durante el régimen. Entonces, esas son las transformaciones estructurales, las más importantes, la reforma agraria y primero, por favor, apréndaselo bien,
Si se aprenden esto, yo seré demasiado feliz. Primero se chileniza con Frey, que significa que la industria del cobre, antes de Frey, era casi 100% de dominio extranjero, de como controlada mayormente por extranjeros, algo muy parecido al salitre, y dan algunos impuestos, pero con Frey se chileniza quedando casi 50-50, que técnicamente es 51-49, para que no parezca que se pasa a llevar tanto. Y con Allende esa reforma se radicaliza y se nacionaliza el cobre. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la industria del cobre va a ser nacional. Usted dirá que tiene malo eso. La verdad que no suena tan mal, pero en realidad las consecuencias que eso tuvo fue tremendo, porque en el fondo, si esta es la industria del cobre, pum, mano chilena y adiós, o sea, sin compensaciones y así otra serie de industrias. La más relevante va a ser la del cobre y la más significativa porque en el fondo habían capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos, y eso va a provocar una gran, gran tensión, además de la tensión social que ya se está produciendo en la época. Eso en explicaciones muy sencillas que por supuesto usted va a profundizar con los recursos que yo le voy a proponer, las preguntas y los ejercicios y todas esas cosas, pero resumiendo el asunto, ¿cómo entender el quiebre de la democracia a través del concepto de polarización? Hay grupos en extremos opuestos que no van a ser capaces de negociar ni de entenderse por X al infinito motivos que nos requieren una gran biblioteca para analizarlos, pero que lo explicamos de manera sencilla a través de entonces la grave tensión social, política y una crisis económica que durante el gobierno de Allende ya se hace insostenible, una, dicho un buen chileno, una mala onda política impresionante y también posiciones que no quieren negociar y que llevan a Chile a un precipicio. Ahora, ¿por qué yo digo, perdón, golpe de Estado? ¿Por qué no digo intervención? Simple, porque un golpe de Estado se define como la toma del poder de manera repentina, violenta, generalmente por un grupo armado, que en este caso va a ser el conjunto de las Fuerzas Armadas lideradas principalmente por temas de antigüedad por el comandante en jefe del ejército, pero es un equipo en el fondo. Entonces, pronunciamientos como tiene otras características que estábamos comentando con segundo medio que tiene que ver como con un acuerdo en general, o como que la sociedad civil lo aprueba y entre ellos están de acuerdo, cosa que no sucedió, la verdad, siendo súper honesta. Entonces, desde la tecnicidad o tecnicismo máximo es golpe de Estado. Ahora, ¿qué viene después? Ya lo vamos a ir estudiando. Así que esta es una breve introducción de casi 8 minutos a la clase de hoy. Como siempre, a aprender y estaré atenta a sus dudas, comentarios, aportes, reflexiones y demás. Adiós.